donde yo estoy en este momento, donde vivo, ¿cierto? Se ha apreciado, se ha representado el caso de Magallanes. Y en particular a propósito de un autor fundamental que iremos conociendo a medida que se desarrolla la presentación, que se llama José Toribio Medina, un historiador, un americanista, un erudito. En México es conocido por la imprenta en México de Medina, 8 volúmenes, que incluye Puebla, Querétaro, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre del cambio de siglo entre el 19 y el 20, nació en 1852, murió en 1930, y que, como todo buen erudito positivista de esa época, recopiló y recopiló documentos. David, la siguiente, por favor. Bueno, quiero mencionar que esto del estrecho de Magallanes tiene su razón de ser también en este 2020, porque se cumplen 500 años de el viaje de Magallanes y de su paso por el estrecho interoceánico, o sea, que comunica el Atlántico con el Pacífico. Y esto ha sido objeto de múltiples celebraciones, todas las cuales se han visto complicadas, algunas frustradas, por la famosa pandemia. Pero igual hay celebraciones, en otros lugares habrá conmemoraciones. Y estas empezaron el año 2018. En España, con este quinto centenario de la primera vuelta al mundo, el primero que da la vuelta al mundo, ¿cierto? Y que se celebró en Valladolid. Siguiente, por favor. Después tenemos una que se celebró, otro seminario, el 2019, en Río de Janeiro, entre otras razones porque la escuadra de Magallanes recaló en lo que hoy día es Río de Janeiro, sin perjuicio de que Brasil fue colonia portuguesa y Magallanes portugués, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Otro que se celebró en Lima, el 2019, otro seminario con motivo de esta conmemoración. Y como ustedes ven ahí, el Mar del Sur americano, representaciones, usos y proyectos, etcétera, a propósito de la vuelta al mundo de Magallanes. Siguiente, por favor. Y uno más todavía en Sao Paulo, también a propósito de esto de los portugueses en busca de nuevos mundos, la epopeya de Fernando de Magallanes. Les quiero plantear con estos pósteres, con estos afiches, cómo esta fecha, si no fuera por la pandemia que hoy día nos restringe de muchas maneras, habría sido una conmemoración de alcance bastante planetario, global, mundial, como ustedes señalan. Porque, entre otras razones, Magallanes, ¿cierto?, hace posible que los más diversos grupos, sociedades, localidades, academias, instituciones, estudiosos, etcétera, participen de su conmemoración o de su celebración, entre otras razones porque es el antecedente, digamos, uno de los antecedentes más elocuentes, el primero, en donde el mundo queda, insisto en esto, conectado, ¿cierto?, de una sola vez. Y él demuestra con la práctica, con su propia navegación, que eso era posible. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a este señor José Toribio Medina, que es uno de los protagonistas de esta presentación, porque vamos a hablar un poco de cómo él abordó lo que llamamos representación de Magallanes. Y aquí lo vemos en su casa, en su biblioteca, ¿cierto? 22.000 volúmenes, trabajando como hizo toda su vida. Me interesa mostrarles esto porque esta es una práctica, esto de juntar bibliotecas, de trabajar y de publicar cosas, muy propia de los historiadores de fines del XIX y de comienzo del siglo XX, sino de siempre. Un hombre que trabajó y cuyo lema era, o fue, un lema que a mí me gusta mucho: he trabajado mucho y me he cansado poco. Y así fue como compuso más de 500 libros. Siguiente, por favor. Libros que entregó a la Biblioteca Nacional de Chile y que hoy día, como ustedes pueden apreciar ahí, están en la Biblioteca Nacional en lo que se conoce como la Sala Medina,
que rinde homenaje a este gran polígrafo, erudito, historiador, coleccionista, etcétera, 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 etcétera. Y que, como ustedes ven, es una sala bastante atractiva, digámoslo así. Siguiente, por favor. Medina, el año 1888, como ustedes ven, publicó o comenzó a publicar una obra titulada Colección de documentos inéditos para la historia de Chile. Esto de publicar obras para la historia de Chile, Perú, México, España, etcétera, era algo común en la segunda mitad, bueno, en el siglo XIX en realidad. Era algo común que hicieron muchos eruditos, muchos americanistas, muchos historiadores. Bueno, en Chile, uno de los que se ocupó de todo esto fue Medina, que dio a la luz, a la prensa, esta obra, colección de documentos inéditos para la historia de Chile. Y fíjense, lo que me interesa es lo que dice ahí, desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo, o Maipú. O sea, desde 1518, que es cuando comienza el viaje, hasta 1818, que fue en esa batalla en donde se sella la independencia de Chile. Entonces, aquí tenemos cómo Medina, al momento de comenzar a publicar aquellos documentos que van a hacer posible explicar y hacer la historia de Chile, el año 1888, él considera que el paso de Magallanes por el estrecho que después llevaría su nombre, o sea, el estrecho de Magallanes, forma parte de la historia de Chile. Siguiente, por favor. Esto no siempre había sido considerado así. De hecho, en esta historia física y política de Chile de Claudio Gay, que es la primera historia de Chile, publicada o comenzada a publicar el año 1844, el tomo 1 de historia, finalmente fueron 30 tomos, 8 de historia, 2 de documentos, 8 de botánica, 8 de zoología, 2 atlas y una historia social llamada Agricultura. Bueno, en esa historia, encargada por el Estado chileno, y que Claudio Gay comienza a publicar el año 1844, como se aprecia ahí en la portada, si ustedes van al índice de esa historia, que está aquí a la derecha, no aparece Magallanes. No aparece por ninguna parte el viaje de Magallanes. O sea, lo que hace Medina en el año 88, ¿cierto? Es algo nuevo o relativamente nuevo, porque en la primera historia de Chile, Magallanes no forma parte de la historia. Sigamos, por favor. Siguiente. En los 2 tomos de documentos que Medina publica años después, tampoco aparece Magallanes, como se ve acá. O sea, hasta mediados del siglo XIX, por lo menos, Magallanes, su viaje, su descubrimiento, no están considerados como parte de la historia de Chile. Siguiente, por favor. Bueno, estamos hablando, esto me parece necesario, aunque quizá ustedes lo conocen, pero estamos hablando naturalmente de América del Sur, el extremo sur de América del Sur. Siguiente, por favor. Estamos hablando del estrecho de Magallanes que ustedes ven ahí. La boca oriental al Atlántico hacia la derecha y la boca occidental al Pacífico a la izquierda. Y el trazado ahí y al sur la Tierra del Fuego. Mundo de islas, de hielos eternos, de campos de hielo, de mar, de viento, etc. O sea, un escenario hostil que entre otras cosas es muy importante porque hace del viaje una epopeya, ¿cierto? Algo épico, haber superado todas esas contingencias con la tecnología de esa época. Siguiente, por favor. Sin embargo, ocurre lo siguiente. Aunque Claudio Gay
no incluye en su historia el viaje de Magallanes, sí incluye Magallanes como geografía en su obra. Y por las razones que está dando ahí, y que son las siguientes: el año 1843, el Estado chileno decide tomar posesión del Estrecho de Magallanes y ponerlo bajo soberanía de Chile, fundando una población. Y entonces, aunque, como dice Claudio Gay, mis trabajos no comprenden más que a Chile propiamente dicho, es decir, desde Atacama hasta la isla de Chiloé, él considera que en función de esta pretensión chilena de incorporar el Estrecho de Magallanes bajo su soberanía, es conveniente y aún político, como dice ahí, que yo hiciera entrar en mi obra geográfica, esa parte del territorio que se extiende desde el gran archipiélago de las Huaytecas hasta el Cabo de Hornos. Justo el mapa que yo les mostré. Eso lo dice el año 43. Y la segunda frase es del año 46. Estando en Europa, Claudio Gay dice: no pierdo ocasión para conseguir nuevas noticias, para que mis trabajos sobre el Estrecho de Magallanes, que de orden suprema, o sea, el año 43 él insinúa hacer esto, pero ahora el Estado le ordena, ¿cierto?, añadir en su obra el Estrecho de Magallanes. Y por eso se traslada a Inglaterra a buscar material, en definitiva, cartografía sobre el Estrecho de Magallanes. ¿Por qué hay en Londres? Porque recuerden que en la década de 1830 había venido a América el capitán Fitzroy con el Beagle, barco en el que viene Darwin, a hidrografiar toda la costa austral de América para el comercio inglés. Sigamos, por favor, don David. Bueno, esta tarea de Claudio Gay se materializa en el Atlas de la Historia Física y Política de Chile, que ustedes están viendo ahí la portada, publicado el año 1854, que incluye el primer mapa de Chile que ustedes ven a la derecha, de norte a sur, largo y angosto, con un recuadro al extremo abajo, a la extrema derecha, ya lo vamos a ver ampliado, que incluye la Patagonia, que es el espacio, el ambiente, la región donde se encuentra el Estrecho de Magallanes. Siguiente, por favor. Entonces ustedes tienen aquí a la izquierda ese recuadro que yo les hablaba, que está en el mapa general de Chile. Y a la derecha tienen una cartografía particular que se llama Estrecho de Magallanes. O sea, a propósito de las controversias de límites que se van a iniciar con Argentina luego de que Chile funde el fuerte Bulnes el año 43, Argentina reclama de que eso no puede ser porque ese territorio es argentino el año 47. A propósito de esas controversias, es que Magallanes se integra a lo chileno, pero se integra no como historia, se integra como geografía. O sea, forma parte, los chilenos pretendemos, a través de Claudio Gay y otras formas, de que esto forma parte de Chile. Y por eso Claudio Gay publica mapas de Magallanes y del Estrecho de Magallanes y de la Patagonia en un atlas de historia de Chile. Siguiente, por favor. Naturalmente, esto que hace Chile provoca la reacción de los argentinos, como se ve en el libro de la izquierda, de Pedro de Angelis, un gran historiador, erudito, etcétera, estudioso, que el año 52, como ustedes ven, publica una memoria histórica sobre los derechos de soberanía y dominio de la Confederación Argentina respecto de la Patagonia, con una serie de antecedentes históricos, más bien documentación, generada por la corona española, sobre por qué el Estrecho de Magallanes formaba parte del virreinato del Río de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Esto da lugar a una respuesta de Chile que le encarga a un historiador, Miguel Luis Amunátegui, un libro que ustedes
cuya portada ustedes están viendo, títulos de la República de Chile a la soberanía y dominio de la extremidad actual del continente americano. O sea, la controversia iniciada a propósito del acto chileno se materializa en publicaciones, y en publicaciones que reúnen documentos donde ambos contradictores, Chile y Argentina, pretenden demostrar por qué el Estrecho de Magallanes o es argentino o es chileno. Aquí todavía, fíjense, en estos libros todavía no aparece el viaje de Magallanes. Siguiente, por favor. De hecho, Amunátegui, el año 79, publica La cuestión de límites entre Chile y la República Argentina. Les quiero decir que entre 1852, que Pedro de Ángelis publica el primer libro, el 53 Amunátegui, y este año 1879 hay una serie de publicaciones, tanto argentinas como chilenas, donde se reúnen documentos que pretenden demostrar por qué Magallanes, el estrecho, es argentino o es chileno. Y en estos libros lo que vemos son muchas disposiciones gubernamentales de la colonia, empresas organizadas por el Virreinato de Buenos Aires o por la Gobernación de Chile, mandando navegantes, exploradores y todo lo demás. Pero no aparece Magallanes como historia en el sentido de Hernando de Magallanes cruzando el estrecho. Siguiente, por favor. Como el tema en Chile ya es algo fundamental, ustedes saben que, bueno, en México lo saben de sobra, todos los temas relacionados con la soberanía nacional, la territorialidad y todo lo demás mueven muchos intereses, voluntades, patriotismo, nacionalismo y todo lo demás, en Chile igual. Entonces no nos debe sorprender que en medio de toda esta polémica, el año 1861, el principal historiador chileno del siglo XIX, llamado Diego Barros Arana, publique un libro como el que ustedes están viendo, Vida y viajes de Hernando de Magallanes, en donde da a conocer la figura de Magallanes. Aquí apenas habla, ¿cierto?, de la historia de Chile, salvo que efectivamente Magallanes pasó por el estrecho. Y que en ese contexto, si pasó por el estrecho, puede ser considerado el origen o la primera expresión, el ingreso de Chile en la historia occidental por el paso de un europeo por este estrecho de Magallanes. Estrecho de Magallanes, que el año 1861 no es chileno. Nosotros los chilenos de esa época pensábamos que era chileno, los argentinos pensaban lo mismo. Es una región en discusión. Sin embargo, el mismo Barros Arana, el año 1884, publica el primer tomo de su Historia General de Chile, que ustedes están viendo a la derecha en una portada de la segunda edición publicada el año 2000 recién. Siguiente, por favor. Y en este primer tomo, como se ve en el índice, parte segunda, Descubrimiento y Conquista, el capítulo primero es Magallanes. O sea, Magallanes ahora integrado a la historia de Chile. Pero no para hacer la historia de Chile, en el sentido de que a partir de ahí se continúe un relato continuo en adelante, desde 1520, que no, es para mencionar, como lo hace Barros Arana, y se ve ahí, que Magallanes efectivamente realizó un memorable viaje, como se lee en el párrafo de la derecha, y que dice, fíjese, viaje de Hernando Magallanes no pertenece propiamente a la historia de Chile, pero tiene importancia capital para la historia de la geografía. Aquí se da esta situación, estimados jóvenes historiadores e historiadoras, que en nuestros países basta que un territorio en algún momento comience a formar parte de la historia, a formar parte de la territorialidad de nuestros países para que inmediatamente la historia de ese territorio, incluso de antes que se integre a la soberanía nacional, ya forma parte de la historia nacional. Entonces aquí
vemos que Barros Arana lo integra como parte de la historia nacional, aun cuando él mismo diga que no pertenece propiamente a la historia de Chile. Pero si ya el territorio pertenece a la historia de Chile, o sea, es parte de la geografía de Chile, como el territorio es parte de la geografía de Chile, la historia de ese territorio ahora tiene que ser parte de la historia de Chile. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el año 1881, Chile y Argentina firman un tratado de límites, en virtud del cual el estrecho de Magallanes queda bajo soberanía de Chile, como está hasta el día de hoy. Y ustedes ven ahí el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el estrecho de Magallanes y esas líneas rojas arriba, al norte, donde dice arriba de Chile, que es el límite entre Chile y Argentina. Y en la Tierra del Fuego, esa línea roja vertical, hacia la izquierda es territorio chileno, hacia la derecha es territorio argentino. Por lo tanto, como se puede apreciar, quizás, espero que bien, el estrecho de Magallanes finalmente quedó en territorio chileno. Siguiente. Bueno, y como quedó en territorio chileno, lo que era geografía chilena reivindicada desde 1840 y tanto en adelante, ahora forma parte de la historia de Chile, de la historia local, que es Chile. Y entonces cuando Medina comienza a publicar su colección de documentos inéditos para la historia de Chile, obviamente pone el viaje de Magallanes como el comienzo de la historia nacional. Y entonces ofrece en 2 tomos, 1 y 2, que ustedes están viendo, más de 100 documentos con con alternativas o relacionados con el viaje de Magallanes, con su tripulación, con la parentela de los tripulantes, con las querellas motivadas después de culminado el viaje. Todo una serie de fuentes que Medina considera de nuestro pasado, o sea, del pasado chileno, y que según él complementan la historia de Chile. Ahora, Medina es un erudito positivista. El positivismo es la gran escuela perspectiva para hacer historia en el siglo XIX. De tal modo, y ese positivismo implica estar sometido a la tiranía del documento, en el sentido de que importa más quizás el documento que demuestra algo que el relato que el historiador hace respecto de ese hecho. Más todavía, en donde los historiadores en general no interpretan, sino que simplemente describen, hacen una crónica basada en documentos normalmente oficiales de lo que ha ocurrido. Y eso es lo que hace Medina. Recopila y recopila documentos. Documentos que según él tocan directamente a Chile. ¿Por qué tocan directamente a Chile? Porque están relacionados con Magallanes y su viaje y su tripulación. Aun cuando esos personajes y ese viaje solo tuvo como parte del viaje el pasar por el estrecho. Pero ahora que el estrecho es chileno, la historia que ocurrió ahí pasa a ser también chilena. Siguiente, por favor. Como Medina es un erudito que junta datos cada vez que puede, mientras recopilaba documentos, encontró mapas en los archivos de India, en Simancas, en Alcalá de Henares, en el archivo del Ejército, en diferentes archivos europeos, fundamentalmente españoles, donde ustedes ya se han dado cuenta, sobra señalar que él estuvo recopilando documentos. Y entre ellos mapas. Y entonces el año 89, o sea, el año siguiente de la publicación de los primeros tomos de los documentos inéditos, publica este ensayo acerca de una mapoteca chilena, que como ustedes ven a la derecha, nombra a Fernando de Magallanes. Para hablarle, y dice, mire, Magallanes se presentó ante la corona española para hablar del proyecto de descubrimiento de un pasaje en la parte austral del Nuevo Mundo, el reconocimiento de la costa, etcétera, etcétera, etcétera.
aquí no lo toma como algo propio de la historia de Chile, a pesar de que estamos en un ensayo de mapoteca chilena, sino que aquí ya comienza lo que yo llamaría el giro de Medina, el giro de pasar de la historia local a la historia global. Siguiente, por favor. En este ensayo hay una segunda parte que es una historia cartográfica, en donde él da explicación sobre los mapas que fue encontrando relativos a Chile colonial, digámoslo así. Entre ellos los relacionados con el Estrecho de Magallanes. Siguiente, por favor. Mapas que por supuesto están publicados como Cartografía Hispano-Colonial de Chile. Siguiente. Y descrito por Magallanes, por Medina, como aparece ahí. Mapa por mapa, son muchos mapas. Siguiente, por favor. Y que naturalmente se refieren al Estrecho de Magallanes. Mapas recopilados en Europa, que la ha hecho copiar o ha adquirido, como el que estamos viendo aquí, mapa del Estrecho de Magallanes y del nuevo mar con los puertos, ríos, islas y ensenadas que tienen las costas, etcétera, del norte a sur. Siguiente, por favor. Bueno, o este otro mapa. O sea, en esta mapoteca chilena, que él llama chilena, Medina da cuenta sumaria, resumida, de las exploraciones realizadas en Chile. Y el Chile, para Medina, es el Chile de 1890, de 1889, y eso incluye el Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, todos los mapas que se hayan producido hasta ese momento sobre el Estrecho de Magallanes tienen que entrar en su historia. O sea, él se interesa por esto porque en esta pretensión, ya les digo, de que si es territorio chileno, todo lo que ocurrió ahí histórico forma parte de la historia. Pero bueno, pero aquí Medina comienza a dar este giro, porque habla de Magallanes como en la mapoteca, como una persona que hizo un adelanto extraordinario en los anales marítimos de la humanidad. O sea, comienza a transformar el viaje de Magallanes en un hito global por sus resultados. Primera circunnavegación, fundamental, pero además el descubrimiento del estrecho que hace posible la comunicación más fácil entre el Pacífico y el Atlántico. Paréntesis. En el extremo sur de América del Sur hay 3 pasos naturales entre los océanos. El que está entre el Cabo de Hornos, del extremo sur de América, y la Antártida. El canal Beagle, que está al sur de la Tierra del Fuego, y el Estrecho de Magallanes. Esos son los 3 pasos. Hoy día existe el canal de Panamá. Y además, con el calentamiento global, como lo vemos en las noticias normalmente, en el verano del hemisferio norte, ahora se puede navegar al norte de Canadá. Claro, con un rompehielos será y todo lo demás, pero se puede. Navegaciones de superficie, porque ya un submarino puede pasar por bajo los hielos, por supuesto. O sea, para Medina es un hecho fundamental, pero ahora de carácter global. Sigamos, por favor, don David. Ahora, esta transformación en la interpretación que Medina hace del descubrimiento del estrecho, que de local va pasando a global, está en un contexto. ¿Y qué es? Las grandes exploraciones, las grandes preocupaciones de fines del siglo XIX, una época en donde además se está buscando llegar a los polos, hay una competencia imperial por quién llega primero al polo sur, Amundsen, Scott, gran expectación, pero además porque se han cumplido los 4 siglos del descubrimiento de América en 1892 y en 1913 viene la conmemoración del descubrimiento del Mar del Sur, o
Pacífico por Núñez de Balboa, y en 1520 va a venir la conmemoración del descubrimiento del Océano Pacífico por Magallanes entrando por el sur. Y esto se materializa en colecciones, en publicaciones como la que estamos viendo, ¿cierto? Las grandes exploraciones mundiales, en donde el primer tomo obviamente tiene que ser el más grande de los exploradores, por la epopeya de su travesía, por el destino trágico, incluso por la determinación, por el valor, por la persistencia y por muchas otras cosas más, que se resumen en la persona de Hernando de Magallanes. Siguiente, por favor. La vida de Hernando de Magallanes. Siguiente, por favor. Bueno, y de Hernando de Magallanes y de sus compañeros, Pigafetta, que es el cronista de la expedición. Siguiente. Un portugués que escribe sobre Fernando de Magallanes, y como vemos en la derecha, en la portadilla del libro, le manda el libro a Medina dedicado, porque Medina publicó el 88 esos tomos sobre Chile, pero que están completamente dedicados a Magallanes, y por lo tanto esa documentación ha servido para escribir estos libros que estoy dando como ejemplo, en donde Medina es abundantemente citado. ¿Citado por qué? Porque recopiló 2 tomos con documentos sobre el viaje de Magallanes. Aunque sea como historia local, esos documentos son usados para una historia como la que estamos tratando de ver, relativa a Magallanes, en una perspectiva global. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí llegamos a la culminación de la transformación del giro historiográfico de Medina, que en el año 1814 da a la prensa y publica esta obra, El descubrimiento del Océano Pacífico. Así se llama la obra. Y la obra tiene 4 tomos. 2 dedicados a Vasco Núñez de Balboa, que descubrió el Mar del Sur en Centroamérica en 1513, y otro dedicado a Hernando de Magallanes, que descubrió el Océano Pacífico en 1520 al cruzar por el estrecho de Magallanes. La culminación es 1520, el libro de la derecha, pero esto tiene un adelanto en 1500, en el libro de Vasco Núñez de Balboa de 1913. La culminación es 1920. Y con esto se completa esta operación de Medina, ¿cierto?, en un contexto mundial, comienzos del siglo XX, con una guerra mundial, además, ¿cierto?, en donde ahora Magallanes es apreciado como una figura de alcance global. ¿Por quién? Por el mismo Medina que originalmente en 1888 lo había visto como figura local. La explicación para la primera interpretación: las necesidades del Estado soberano de Chile en controversia limítrofe con Argentina, que se sirve de la historia para reivindicar sus aspiraciones soberanas. Y esto tiene como culminación los libros de Medina del año 88. 1920, el mundo globalizado, en un contexto de exploradores, de exploraciones fundamentales, de valoración de figuras como la de Magallanes, ¿cierto? Un mundo conectado ya definitivamente, y en donde Medina, atento a ese mundo y formando parte de ese mundo, se transforma a Magallanes ahora en parte de una historia todavía quizás más grande, como es el descubrimiento del Océano Pacífico, en donde naturalmente la figura de Magallanes tiene que tener un papel fundamental, como lo es a través de este libro. Cada libro son 2 tomos, el relato que hace Medina, fíjense, relato, y otro tomo con documentos. O sea, además transforma su forma de hacer historia, porque en los primeros tomos que le dedicó el año 88 son solo documentos. Aquí hay un relato y además hay un tomo de documento. Entonces él dice, mire, ahora Magallanes lo presento como el gran navegante que logró conectar el mundo.
y lo presento en todos sus detalles. Y esos son esos volúmenes. Siguiente, por favor. Y ahí habla y explica cuáles son ahora sus motivaciones. Y sus motivaciones es el descubrimiento del Océano Pacífico, lo que él llama un hecho de carácter mundial, asociado a un proceso histórico de alcance global, la expansión, ¿cierto?, europea del siglo XVI, en donde hay dos hitos fundamentales que son el Mar del Sur y el Océano Pacífico. O sea, ahora lo relaciona claramente con la historia global. Siguiente, por favor. En el colofón del libro, dedicado a Magallanes, finalmente la única alusión a Chile es la que estamos viendo ahí, que se imprimió en Chile. Pero él dice, se acabó de imprimir este libro, etcétera, en víspera que se enterarán 4 siglos desde que penetraron en el mar Pacífico las naves de Fernando de Magallanes, y que a honra y gloria suya y sus compañeros en la hazaña sin par de circunnavegar por primera vez el globo, fue escrito en Santiago de Chile. O sea, ya la proyección global del libro y de la hazaña es absoluta. Tenemos que considerar todavía, algo que no había mencionado, que el año 1814, o sea, cuando él va a publicar, cuando él publica lo de Vasco Núñez de Balboa, se ha inaugurado el Canal de Panamá. Canal de Panamá que se está construyendo desde fines o antes todavía, en la segunda mitad del siglo XIX. Y Medina tiene absoluta claridad. Un canal que, como todos conocemos, también es esencial, básico, determinante en lo que llamamos mundo conectado, mundo globalizado, planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, por supuesto, en su libro sobre Magallanes, Global, 1920, entrega imágenes, representaciones de Magallanes. Siguiente, por favor. Medina es abundantemente citado en todas obras relativas a Magallanes, como se aprecia en esta cita. Siguiente, por favor. Bueno, y todo esto culmina, y yo también comienzo a culminar, con la aparición en 1936 del libro de Stefan Zweig, Magallanes. Así, simple, ese título. Porque ya no es, porque Magallanes, gracias al trabajo de Medina y de muchos otros, a esas alturas ya es una figura de alcance global, mundial, planetario, cuyo solo nombre evoca todo lo que podemos mencionar a propósito de él, la circunnavegación y todos estos valores asociados a la humanidad, de persistencia, de curiosidad, de necesidad de explorar, de viajar, de ampliar el mundo conocido, todo lo que todos sabemos que es propio de la historia de la humanidad y que tiene en Magallanes un resumen, un epítome, una personalidad clave. Quiero terminar con 2 o 3 ideas, que son las que me inspiran a hacer esta historia. Yo estudio Medina, fíjense. En realidad estudio la forma en que Medina hace historia. Eso es lo que me interesa a mí. Y me interesa la forma que hace historia porque me interesa cómo hacían historia los historiadores de esa época. O sea, Medina, a mí no me interesa Medina en sí mismo, me interesa como ejemplo de prácticas historiográficas del siglo XIX que pasan al XX. Y bajo el concepto de americanistas en este caso. Me interesa mostrar cómo un señor famoso, reconocido por su erudición, positivismo, apego al documento y todo lo que todos conocemos del positivismo, es capaz de, con los más o menos mismos documentos, cambiar su interpretación del mismo hecho que estudia el año 88 y publica, y después el año 1920. O sea, en menos de 30 años cambió de historia local a historia global. ¿Por qué? Porque como toda historia, más consciente o inconscientemente, es fruto de una época, de un contexto, de condiciones que influyen en lo que hace el historiador. Y yo creo que Medina es un caso muy elocuente de todo esto. Y por último, me interesa porque en este mundo globalizado,
en este mundo del siglo XXI, con pandemia y todo lo demás, Magallanes ha sido la excusa para que, comillas, medio mundo, cierre comillas, se una de alguna manera a la conmemoración de Magallanes. Aunque Magallanes jamás haya pasado por el lugar en que se está conmemorando, aunque ya no tenga nada que ver con el lugar que se está conmemorando, pero eso no importa. Es ese tipo de hito histórico que sirve para prestigiar instituciones en la medida en que se suman a las celebraciones. Y como cuando hablamos de Magallanes, estamos hablando de valores de la humanidad o estamos hablando del mundo conectado, entonces cualquier parte del mundo, aunque no tenga nada que ver con Magallanes, puede participar de la celebración. Lo que habla a su vez de la forma en que hacemos historia, conmemoramos en el siglo XXI. Y por último, quiero señalar cómo de un hecho concreto, material, real, que se puede tocar, como es el viaje de Magallanes y su paso por el estrecho, ¿cierto? Una personalidad como Stefan Zweig, el gran escritor austriaco, termina transformando eso, material y todo lo demás, en una abstracción relativa a los valores que en algún momento o siempre quizás han movido a la humanidad, como son esto de la curiosidad, de la persistencia, de lo sistemático, de ampliar el mundo conocido. Gracias. Gracias, don David. Pues muchas gracias, Rafael. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, de comentarios a lo que acabamos de escuchar. Tienen la palabra el público. Les voy a pedir, por favor, que a través del chat nos pidan la palabra. Quien quiera hacer preguntas. ¿Comentarios o críticas? Se acepta todo. Sí, adelante, doctora Zenaida. Gracias, buenos días. A mí me interesa esto de la territorialidad, es decir, primero como un espacio geográfico y después hacerlo como parte de la historia, ¿no? En estos discursos, pues también en función del nacionalismo. Lo digo porque, claro, tener el territorio no es lo mismo que ocupar el territorio, ¿no? Y este concepto que usted estaba manejando sobre cómo estos historiadores hablan de un espacio geográfico, pero no lo hacen parte de un discurso, de una identidad histórica. Y lo digo en función de, bueno, nuestra experiencia también de tener un territorio en frontera y perder un territorio, la relación de cómo se siente o cómo ha sido el territorio en función de introducirlo también en este bagaje de la educación y sobre todo de la historia, que en función de la historia es que también se crean las identidades. No sé si nos pueda comentar algo de eso. Bueno, sí, gracias por la pregunta y el comentario. Lo primero que quiero llamar la atención es que una de las hipótesis que yo he planteado respecto del trabajo de Claudio Gay en Chile, Claudio Gay es francés, ¿no? Contratado por el Estado chileno, como hicieron muchos países entonces, contratar un sabio europeo para explorar, hacer su historia y todo lo demás. Bueno, en este caso un francés que explora Chile para escribir su historia por encargo del Estado chileno. Y como explora Chile, a comienzos de la década de 1830, en realidad a partir de 1830 hasta 1842, ahí vuelve a Francia y escribe los tomos, etc. Como explora Chile y además investiga sobre Chile, es capaz de producir un mapa, que es ese que mostré, el primer mapa de Chile. Hoy día cualquiera
en general, uno presume, ve ese mapa largo y angosto y dice eso es Chile porque es el único país del mundo tan angosto, tan largo y todo eso. Es como un ícono, es como un símbolo absoluto de los chilenos. Pero bueno, eso fue una creación de Claudio Gay. ¿Por qué? Porque exploró Chile. Entonces, ¿cuál es la hipótesis ahora? Antes de Chile como historia, existe Chile como geografía, como territorio, como ambiente natural, marcado, limitado por un señor que se llama Claudio Gay. Una vez que él marca y hace el mapa, que fue una de las primeras cosas que hizo, lo publicó el 54, pero lo terminó a mediados de la década de 1830, al limitar y poner eso es Chile, ya está dando la pauta de dónde se va a desenvolver lo que vamos a llamar después historia de Chile, ¿me sigue? Porque nadie va a hacer una historia de Chile que incluya Buenos Aires, porque no está dentro del mapa de Chile. Bueno, eso es un poco lo que pasa también con Magallanes, con el estrecho. O sea, en Chile lo consideran primero como geografía que debe ser incorporada a la soberanía nacional. Y en la medida en que ese proceso necesita ser reforzado, defendido, reivindicado, empiezo por juntar la documentación que le atribuía, según los chilenos, ese espacio a Chile colonial. Y después empiezo a hacer una historia que me legitime. Ese es el proceso que culmina con la publicación, a mi juicio, esa es mi hipótesis, de Medina. El Chile apropiándose ahora de la historia Magallanes. ¿En qué sentido? En transformar a Magallanes no solo en el inicio de la historia de Chile, en el sentido muy a los siglos XIX, que la historia de Chile solo comienza cuando llegan los europeos, ¿no? Aquí no estamos tomando en cuenta los pueblos originarios. Y segundo, el de plantear a Magallanes como el descubridor de Chile, siendo que en la historiografía chilena, desde la época colonial, si se hablaba de un descubridor, se hablaba de Diego de Almagro, que llegó por el norte viniendo del Perú. El mismo Medina, cuando escribe en 1913 el libro sobre Vasco Núñez de Balboa, dice que es muy importante atender a Vasco Núñez de Balboa y al descubrimiento del Mar del Sur, porque de ahí va a venir toda la trayectoria de los conquistadores que van a llegar finalmente a Chile. O sea, se desmiente a sí mismo respecto de lo que había dicho el año 88. Todos sabemos, los que hemos estudiado historia colonial, que llega Colón al Caribe, es foco de expansión de la conquista hacia México, México, Centroamérica, Centroamérica, Perú, Perú, Chile, y así. O sea, esto de transformar a Magallanes como el inicio de la historia de Chile, como se entendía entonces, o el descubridor de Chile, es una cosa exótica que no tiene explicación, salvo los contextos que yo he estado señalando. Les quiero señalar que ayer en uno de los principales diarios de Chile aparece el gran historiador de Magallanes, don Mateo Martinich, don Mateo, un gran historiador, como les digo, experto en la materia, y que él dice, mire, yo vengo diciendo hace años que hay que tener presente que el descubridor de Chile es Magallanes y no Diego de Almagro. O sea, hoy día con esto globalización, que a su vez trae consigo toda esta idea de identidad local que se reafirma, legitima y todo lo demás con la historia, existen también este tipo de visiones, a pesar de que, por supuesto, Magallanes no tuvo ni la menor idea de que pasó por Chile, no tuvo ni el más mínimo interés con Chile, ni nada que se le parezca, cosa que sí tuvo Almagro, que sabía que venía a un lugar que se llamaba Chile. Pero bueno, esto, a pesar de que somos historiadores e historiadoras, es también una forma de darnos cuenta que hoy día la historia ya no es la verdad o lo que es verdadero o lo que es falso, son interpretaciones plausibles basadas en documentos, o sea, que se apoyan la interpretación en las fuentes. Y que como vemos, las mismas fuentes, incluso a la misma persona en diferentes momentos y según los contextos, le van a servir para decir una cosa o decir la otra.
Esto, por supuesto, es escandaloso, porque hay algunos que creen que los historiadores escribimos así verdades absolutas, ¿no? Y si lo dijo a tal, ya eso tiene que ser así. Lo que, por supuesto, causa más daño que beneficio, en mi opinión, pero bueno. Eso sería para otra conversación. Otro debate. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? A ver, la maestra Odilia. Buenas tardes. Profesor, ¿nos podría dar un poquito de su experiencia buscando estos documentos? Los que yo usé. Sí, sus libros. Bueno, gracias por la pregunta, porque, mira, yo estoy dedicado hace un par de años, desde el 2010 por ahí, a estudiar a Medina, como dije, pero miren, me interesa cómo formó Medina su biblioteca. Esa que vieron ustedes en la foto, ¿no? 22.000 volúmenes. Porque mi interpretación es la siguiente, que la principal obra intelectual de Medina, que, como les dije, publicó cerca de 500 libros, firmados que dice José Toribio Medina. Pero yo digo, la principal obra intelectual de Medina no son sus libros, es su biblioteca. Normalmente cuando la historia intelectual, la historia de la idea, la biografía de los grandes personajes hace la historia de ellos, se dedican a escribir y a analizar y todo lo demás, que es muy necesario, por supuesto, lo que escribieron. Pero yo pienso que es tan importante como lo que escribieron, si no más, es los libros que reunieron y que forman su biblioteca, porque ahí está su trayectoria. En Medina nosotros vemos cómo él escribió La imprenta en América, entonces está toda la sección y con libros sobre la imprenta en América. Escribió la Inquisición, descubrimiento, etc. Entonces uno va haciendo la trayectoria intelectual gracias a que va reconstruyendo su biblioteca. Ahora, la biblioteca está formada por libros de Medina y, por supuesto, la mayoría de libros que son de otros autores. Pero esos otros autores, y en la medida en que Medina se va haciendo conocido, le van mandando los libros, le van dedicando los libros. Y entonces ahí tenemos todo un paratexto que permite trazar las redes, la trayectoria intelectual del sujeto, en este caso Medina. Sin perjuicio que en cada uno de los libros de Medina, como de cualquiera, pero estamos hablando de Medina, hay diferentes soportes en donde Medina nos da cuenta de su periplo intelectual. Entonces, hay agradecimientos, hay notas a pie de página, hay colofones, hay el significado de las abreviaturas, y entonces uno se va enterando del recorrido de Medina. O sea, cuando tú me preguntas cuáles son los documentos, mis fuentes están ahí en esa sala. No solamente porque además hay una correspondencia que él intercambia con mucha gente, etc. Entonces, a mí lo que me interesa es mostrar que lo que hace un sujeto como Medina, o un Mitre en Argentina, en la misma época, ¿cierto? Un Jiménez de la Espada en España, etc., es propio de una práctica, comillas, científica, de una práctica historiográfica, en que significa reunir documentos, bueno, viajar, reunir documentos, publicarlos, incluso donar las bibliotecas a los estados nacionales como una forma de pasar a la posteridad, en la medida en que los estados las cuidan, por supuesto, etcétera. Y mi propuesta es que tomemos las historias de las bibliotecas como una extraordinaria fuente para la historia intelectual, porque nos ilustra, si uno sabe buscar, mucho sobre la trayectoria de la persona. Todo esto, para los que piensen, ¿de dónde saca todo esto? Bueno, miren, yo lo tomé, entre otras cosas, cuando leí los libros de Robert Darnton. Y él nos muestra cómo el libro, y las ediciones, y lo que dicen los títulos, las portadas, las portadillas, hoy día diríamos la solapa y todo lo demás, nos entregan una información extraordinaria. Y entonces yo tenía que hacer un curso en el programa de doctorado sobre historia cultural. No es que tuviera, yo propuse hacer un curso.
y era una lectura histórica, una lectura de Darton, de toda su obra. Pero dije, tengo que ilustrar o tengo que ejemplificar lo que nos enseña Darton de alguna manera. Bueno, alguien dirá Chartier y todo lo demás, también, pero yo partí con Darton. Tengo que ilustrar esto, y como los estudiantes tienen que entregar una monografía original, con un caso concreto, histórico, donde vayamos a hacer lo que nos están enseñando a hacer, aunque sea diferente, porque lo de Darton es diferente en algún aspecto. Y ahí dije, bueno, aquí está la Sala Medina, y la Sala Medina tiene 22.000 libros, y en estos libros está lleno de información, y Medina en sí mismo escribió 500 libros llenos de información. Investiguemos, hagamos esto. Y tú vas reconstruyendo entonces la trayectoria intelectual. ¿Pero por qué me interesa la trayectoria intelectual? Porque refleja la época, refleja una forma de concebir las cosas. Y entonces se dan ejercicios como este, el que yo puedo tomar esto y decir, mire, Medina en 30 años cambió, al parecer, cierto, cambió de opinión, pero no, se explica por un contexto. Y entonces empiezas a entender, no solo va a Medina, empieza, a mi juicio, a entender por qué formó la biblioteca, por qué la entregó, y entender cómo se hace historia en toda época, independiente de las corrientes, tendencias y todo lo demás. Eso. Muchas gracias, profesor. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Están muy calladitos todos los jóvenes que nos acompañan. Claro. Pero entonces quizás hay que decirles que hagan una crítica, eso es mejor todavía. Así se aprende más todavía. Claro. Por aquí veo a algunos participantes que son bien críticos, que podrían preguntarme, yo los conozco, las conozco. Bien, ¿algún comentario más? En México, ¿cuántas bibliotecas hay para estudiar? De personalidades, ¿no? Extraordinarias. En Chile hay 1, 2, 3, allá debe haber 100. ¿Saben cómo empezó esto? Porque ya que no quieren preguntar, a ver si los animo. Un viaje a México, y descubrí, habían inaugurado recién en la ciudad de las bibliotecas, ahí en la Ciudadela, en Ciudad de México, donde está Sí. la de Montibay, Martínez. Y justo Artes de México, esa revista maravillosa, había publicado justamente fotos y un número dedicado a esas bibliotecas. Y yo las veía, y encontraba maravilloso, y dije, nosotros tenemos en Chile la Sala Medina, que yo perfectamente podría hacer un número especial de Artes de México. Y llegué a Chile con mi Artes de México, la mostré por todos lados, nadie me peló mucho, como dice por allá, pero yo persistí y me puse a estudiar la Sala Medina para publicar un libro de cómo se formó la Sala Medina. Esto fue hace ya como 6 años o más, y en eso estoy. No sé si lo voy a terminar alguna vez. Y una de las satisfacciones es haber logrado interesar a algunos estudiantes, ahora colegas, para hacer estas cosas y poner en valor una sala que nadie usa mucho, que nadie pela, porque, bueno, hoy día estamos preocupados de la contingencia, bueno, cuando digo hoy día, los últimos no sé cuántos años, y entonces, ¿a quién se le va a ocurrir que puede haber un señor que se llama Medina, que también estudió a los marginales, que también hizo historia social, aunque no se llamaba historia social, etcétera, etcétera? Quiero una cosa, fíjense que no lo mencioné. Medina, para justificar la publicación del Magallanes, documentos, y dice, mire, y en este libro no vienen solo los convenios firmados por Magallanes con el rey, sino que vienen cosas insignificantes, como por ejemplo una lista de la ropa, la comida y todo, y dice, y esto también forma parte de la historia, esto es un hilo, dice, un hilo que hay que en algún momento seguir. O sea, por supuesto, él está hablando de esta historia de la vida cotidiana y todo lo demás, que no existe como concepto, pero está ahí, él no la hace, pero vislumbra, vislumbra que eso existe también. Y que no digo que diga adelante, algún día van a hacer, no, pero dice, yo publico esto y queda ahí y algún día alguien se interesará. Bien. Sí, pues a mí me parece que es sumamente interesante cómo desde un documento
o desde un planteamiento que hace un autor en un tiempo histórico, se puede reconstruir una serie de historias que al final del camino pues nos van dando nuevas interpretaciones también, no solamente del pasado, sino del presente, de quienes vivieron y reconstruyeron ese pasado. Esto me parece que es algo muy importante que estás destacando, desde un producto creativo, literario, como puede ser la obra de Stefan Zweig, que es uno de los, digamos, de los literatos que experimentó mucho sobre la biografía de diferentes autores, hasta los estudios de carácter histórico o de carácter científico con esta, digamos, reconstrucción y representación de una geografía. Y lo otro que me parece muy interesante también es cómo el espacio, el concepto de espacio y de territorio se modifica también en el tiempo histórico. Cuando hablamos del Estado o de la nación, no es del mismo territorio al que nos estamos refiriendo en la época actual. Claro. Cosa que muchas veces como estudiantes o como profesores incluso en estas clases pasamos de largo y damos por hecho que se sabe. Pero me pareció muy interesante esto en la parte gráfica de la exposición que haces, Rafael. Claro, eso es muy importante lo que tú dices, María Teresa, porque resulta que en países como, como los nuestros, bueno, voy a hablar, como el nuestro, Chile, que hemos vivido desde que nacimos a la vida republicana con conflictos de límite. Sí. Como toda Sudamérica, por lo demás, así que no decimos nada nuevo. Entonces, como eso ha llevado a que el Estado, los ministerios de Relaciones Exteriores, las direcciones de frontera y todo, censuren la historia del territorio, porque ellos quieren un territorio que es inmovible. Siempre Chile es como es hoy. ¿Cómo se les va a ocurrir decir que Antofagasta era boliviana? Que Tarapacá era peruano. ¿Cómo se les va a ocurrir de alguna manera un antecedente histórico que le da la razón a nuestros contradictores? ¿Me sigue? Entonces se ejerce una censura tácita, a veces explícita cuando uno quiere publicar mapas, en donde el territorio no tiene historia. Entonces se enfrió la tierra y los límites quedaron así hasta el día de hoy, lo que es absolutamente incoherente. El territorio tiene historia, por supuesto, pero una historia que generalmente no se hace. Bueno, Medina, sin pretender hacer historia del territorio, publica una mapoteca chilena donde describe mapas que van mostrando la evolución territorial de lo que hoy día conocemos como Chile. Entonces te abre una perspectiva que complementa lo que conocemos, ¿no? Y que permite explicar, porque finalmente la historia es eso, es explicar. O sea, y ese es el fin de la historia, el fin no es en sí mismo, o sea, saber historia por saber historia no sirve para nada. Tenemos que saber para qué sabemos historia y cómo lo usamos, ¿no? Como un antecedente para desempeñarnos, para ser personas, para ser más libres, etc. Quiero, a propósito de eso que mencioné, fíjate, Medina habla de que él va a publicar cosas insignificantes, pero que dice, son hilos aislados de una urdiembre que ayudan al historiador a presentar la historia del todo acabada. O sea, una intuición. Lo menciono porque los que somos fanáticos de Brusinski, ese libro, no es Brusinski, de Ginsburg, El hilo y las huellas, ¿no? Ahí eso está desarrollado como concepto y todo lo demás. Pero aquí, en el siglo XIX y en el XVIII, incluso antes, también esos historiadores que no tenían estos conceptos, pero algunos vislumbraron que la historia era mucho más allá que el Estado y los hechos oficiales, ¿no? Que es lo que se entendió por historia durante tanto tiempo. Y que algunos la siguen entendiendo. Bueno. Muy bien, tenemos una pregunta. Ángel Ricardo Hernández Cano, quiere hacer un comentario. A ver, adelante, Ángel. Buenos días, primero que nada. Muchas gracias por la conferencia, está muy interesante lo que hablan sobre este
navegante portugués. Yo tengo brevemente un comentario, porque se me hace muy interesante ver cómo cambia la geografía a través del tiempo, como usted ya mencionó una vez. Pero más que nada, por ejemplo, viéndolo desde la perspectiva de un país como es Chile, que es un país que inició siendo un país mucho más pequeño de lo que actualmente es, que creo que comprendía los territorios aledaños a Santiago y la isla de Chiloé en su principio, y luego se fue expandiendo, no de facto, sino de hecho, a lo que es Arica y Tarapacá con lo que fue la Guerra del Pacífico y hasta las islas más al sur. Y lo que quiero preguntar es, ¿qué destacaría usted de la figura de Magallanes? Porque, pues, es un personaje interesante, pero ¿qué es lo que usted sacaría más provecho de esa figura que se ha ejercido a través de este navegante portugués? Mira, lo que voy a contestar lo que he escrito sobre por qué Magallanes puede resultar interesante, sobre todo en estos tiempos. Porque es un modelo de perseverancia, en primer lugar, de determinación, de atreverse a correr riesgos. Es cierto que algunos de los actos de Magallanes durante su travesía no son muy edificantes, que digamos. Bueno, pero en el contexto de la época tienen una explicación. Pero como valores universales de toda época, es lo que te señalo, de valor también, ¿cierto? Y sobre todo de determinación, de jugársela por algo en lo que él creía. Pienso que eso es fundamental y que es el espíritu de los exploradores, de la humanidad, de los que hoy día van al espacio, por dar un ejemplo, ¿no? Además, en una época en que estos viajes dependían mucho de la voluntad personal, o sea, de las características del personaje, del líder. Nosotros hoy día estamos en una época en que quizás también la personalidad del sujeto juega un papel, pero también dependemos mucho de la técnica, de factores más que son más en común, ¿no? En donde, por ejemplo, no sé, el astronauta ahí en la nave espacial está muy condicionado por muchas otras cosas que van más allá de lo de él, aun cuando lo que él decida también es importante. Pero en la época de Magallanes, el líder es absolutamente fundamental, o sea, gran parte del éxito o no de la empresa depende de él. Hoy día está todo eso más diluido. Eso destacaría. Lo pongo como ejemplo para la educación, para formar personas, ¿no? En vez de hablar en abstracto, aquí tenemos a alguien que se la jugó realmente. Y que pese a todas las inconvenientes, porque hay que leer el viaje Magallanes, ¿eh? Pese a todo, logra su propósito. Stefan Zweig cuenta en su Magallanes, en su libro, cuenta que cuando él iba camino a Brasil, cruzando el Atlántico, ahí estaba aburrido en el transatlántico. Y en medio de su aburrimiento, dijo, pero ¿cómo voy a estar aburrido cruzando el Atlántico cuando pensar que el primero que cruzó el Atlántico, uno de los primeros, vivió todo este avatar? Y ahí dijo, voy a escribir la historia de Magallanes. Y ahí le salió el Magallanes. Porque lo consideraba un ejemplo. Hoy día que estamos en el revisionismo absoluto, algunos, a mi juicio de manera anacrónica, pretenden condenar a Magallanes por algunos de sus actos. Pero los historiadores tenemos la obligación de entender a las circunstancias en que se desempeñan los sujetos en su época. Eso sería mi respuesta, estimado Ángel. Por ahí, Tere, resulta que la señora Zenaida Adriana Pineda Soto nos dice, pero Toribio pertenece a ese mundo de los bibliómanos. Sí, claro. Y bibliófilos, pero absolutamente. Y tanto es así que él se hace en un momento en el siglo XX, ¿saben? Se compara, o sea,
o se adjudica la representación del bibliómano loco, ese de la nave de los locos de Brandt. ¿Ah? Ujú, sí. Junta libros y nadie sabe para qué los junta y que anda con un plumero sacándole el polvo. Es una época en que él está medio deprimido, que considera que nadie toma nota de lo que está haciendo, etcétera, y entonces le dice a un discípulo, oiga, pongan en su libro, ponga la foto del bibliómano. Pero en el fondo está diciendo, eso soy yo también. Claro, claro. Sí. Sí. Bien, si no hay otra pregunta, vamos a, pues, a dar las gracias. Ha sido muy interesante. No sé si alguien más quiera comentar, quiera hacer preguntas, críticas. Jóvenes, participen, anímense. Es importante que aprendamos a dialogar. Y les quiero decir que el libro de Stefan Zweig sobre Magallanes lo pueden ustedes bajar de la biblioteca virtual, está en PDF, sin costo alguno. ¿Qué Ya más que se puede están pedir? cerrados. Sí, sí, Rafael, dime. ¿Qué más se puede pedir? Digo, pues. Claro, Y sí, mucho más. Hoy día, ahora con este aniversario han salido muchos libros sobre Magallanes y lo más interesante es que se han rescatado muchos relatos de los tripulantes, ¿no? Que estaban desconocidos, que se han ido encontrando, cosas así. Bueno, para los que nos gustan estas cosas. claro, ahí tenemos una amplia posibilidad para aquellos jóvenes que están en busca de temas de investigación. Pues tenemos ya en esta exposición que nos ha dado el día de hoy el doctor Sagredo una posibilidad de cómo los historiadores podemos trabajar e incorporar temas que aunque ya han sido discutidos, que aunque ya han sido muy conocidos, se puede hacer una nueva relectura de ellos. Así que jóvenes, pues tienen mucho trabajo que hacer. Las posibilidades que nos da la historia como profesión, como camino de vida, pues es muy amplio. Y Rafael, muchas gracias, te agradecemos mucho. No, encantado de haber participado, saludar a los amigos y amigas. Sí. Y ya nos veremos por allá o por acá, pues, Gladys. Nada más que nos permita el coronavirus, estaremos allá o acá. ¿Sí? Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros en esta ocasión, por haber aceptado inmediatamente la invitación que te hicimos. Y en un momento más tienes por ahí en tu correo la constancia de haber asistido en este 47 aniversario de la Facultad de Historia. Les pido a todos los jóvenes que mañana a la misma hora, con la misma dirección electrónica, se conecten a las 10 de la mañana. Estará con nosotros la doctora Consuelo Naranjo Orobio, del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Históricas de España. Ella va a darnos la conferencia Conversaciones sobre Historia del Caribe con la doctora Consuelo Naranjo Orobio. Así que, pues, la invitación está abierta para todos ustedes. La dirección electrónica está el maestro David Ruiz compartiéndola con nosotros a través del chat. Ya se les ha mandado por correo electrónico a todos ustedes, tanto a los profesores como a los alumnos. No hay nadie que no conozca esta dirección, así es que, por favor, su asistencia es fundamental para el éxito de este aniversario. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Rafael, perdón. Un placer verte. Gladys, por ahí. Perdón, interrumpo. Sí, la maestra quiere participar antes de irnos. Adelante, maestra. Pues quiero dar las felicidades al doctor por su conferencia, que ha sido tan interesante y que nos motiva a conocer con mayor profundidad
la historia de nuestra América. Para nuestros alumnos en la Facultad de Historia, esto de verdad ha sido excelente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana en el mismo canal. Un abrazo, Rafael, un abrazo. Gladys. Adiós, Rafael, muchas gracias. Adiós, Tere, muchas gracias. Chao.